Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las cuales es de las personalidades del tipo B y tipo C. Seguramente alguna vez conociste a una persona tal vez demasiado impulsiva, alguien extremadamente perfeccionista o una persona que quizás constantemente buscaba atención o incluso alguien que evitaba relaciones por miedo al rechazo. Muchas veces pensamos que simplemente son formas de ser, pero detrás de ciertos comportamientos existen patrones psicológicos que ayudan a comprender mejor cómo las personas realmente se sienten, piensan y reaccionan. Ahora, algo importante antes de comenzar, hay que tener algunos datos en cuenta. El hecho de tener ciertos rasgos parecidos no significa que automáticamente tengamos un trastorno de personalidad. Todos podemos identificarnos con ciertas características en determinados momentos de nuestras vidas. El objetivo de este podcast es informar y comprender, no etiquetar ni juzgar. Así que dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Estos son patrones persistentes de pensamientos, emociones y comportamientos que afectan la manera en que una persona se relaciona tanto consigo misma y como los demás. Estos patrones suelen mantenerse durante muchos años y pueden generar dificultades en áreas importantes como las relaciones sociales, el trabajo, la familia o su vida emocional. A diferencia de cambios de humor pasajeros, los trastornos de personalidad forman parte de una manera constante de percibir y enfrentar la realidad. Dentro de la clasificación psicológica existen distintos grupos, pero solamente nos enfocaremos en dos de ellos, que es el grupo B y el grupo C. La personalidad del tipo B suele caracterizarse principalmente por conductas intensas, emocionales, impulsivas y muchas veces inestables. Generalmente son personas que viven sus emociones con mucha intensidad y tienen dificultades para regularlas. La personalidad límite. Esta se caracteriza principalmente por la inestabilidad emocional. Las personas pueden experimentar cambios bruscos de ánimo, miedo intenso al abandono y relaciones interpersonales muy inestables. Por ejemplo, pueden analizar a una persona demasiado y después sentirse profundamente decepcionado en muy poco tiempo. También es común que experimenten sentimientos de vacío o confusión sobre su propia identidad. Las frases frecuentes que podrían decir ellos es: siento que nadie me entiende, tengo miedo a que me abandonen. Muchas veces viven las emociones como si todo fuera extremo, o muy bueno o muy malo, y por eso sus relaciones suelen volverse complicadas y emocionalmente agotadoras. La personalidad histriónica. Vamos a hablar de esta personalidad en que las personas buscan constantemente atención, aprobación y reconocimiento. Tienden a expresar sus emociones de manera exagerada y muchas veces dramáticas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, convierten problemas pequeños en experiencias enormes y sienten la necesidad de que los demás noten constantemente cómo se sienten. Suelen ser personas muy expresivas emocionalmente y sensibles a la opinión de otros. Aunque externamente parezcan muy seguros o sociables, muchas veces necesitan validación constante para sentirse valoradas. La personalidad antisocial. Esta personalidad se relaciona con personas que suelen ignorar normas sociales y actuar pensando principalmente en su propio beneficio. Pueden manipular, mentir o actuar de forma agresiva, sin experimentar demasiados sentimientos de culpa. Con frecuencia justifican sus acciones diciendo como todos hacen lo mismo o no fue para tanto. También pueden presentar dificultades para mantener relaciones estables o respetar límites sociales. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas rebeldes o con problemáticas presentan este trastorno. La personalidad impulsiva. Especialmente se caracteriza por la dificultad de controlar las reacciones emocionales, en especial lo que es la ira. Son personas que actúan rápidamente sin pensar demasiado en las consecuencias. Por ejemplo, pueden llegar a reaccionar agresivamente durante una discusión y arrepentirse después. Frases más comunes que ellos dicen son: actué sin pensar o no sé qué me pasó. El problema principal no es solamente el enojo, sino la incapacidad de detenerse antes de reaccionar. Esto puede afectar las relaciones personales, laborales e incluso generar problemas legales o sociales. Personalidad narcisista. Se caracteriza por una necesidad constante de admiración y reconocimiento.
Estas personas suelen sentirse superiores a los demás o creer que merecen un trato especial. Frecuentemente buscan destacar, necesitan validación externa para sentirse valiosas. Aunque aparentan mucha seguridad, en muchos casos existe una autoestima frágil detrás de esa imagen de mucho estatus o mucha superioridad. Por ejemplo, pueden pensar, nadie lo hace mejor que yo, o los demás no están a mi nivel. Además, suelen ser muy sensibles a las críticas o al rechazo. Pasamos con la otra personalidad, el grupo C. A diferencia del grupo B, aquí predomina lo que es la ansiedad, inseguridad y el miedo. Generalmente son personas reservadas, preocupadas o emocionalmente dependientes. Iniciamos con lo que es la personalidad dependiente. Las personas con personalidad dependiente tienen grandes dificultades para tomar decisiones por sí mismas. Necesitan constantemente apoyo, consejo o aprobación de otras personas. Muchas veces sienten miedo a equivocarse o quedarse solos. Por eso suelen preguntar cosas como ¿tú qué harías? ¿Hice bien esto? ¿O seguro que está bien? También pueden desarrollar relaciones donde dependen excesivamente emocionalmente de los demás. La inseguridad y la baja confianza en sí mismos son características muy frecuentes. La otra personalidad es pasivo-agresivo. En este tipo de personalidad, el enojo o la frustración no se expresan directamente. En lugar de comunicar lo que siente de forma clara, utilizan directas, sarcasmos o con notas muy ambiguas. Por ejemplo, una persona puede decir, está todo bien, o cuando claramente está molesta. También puede expresar incomodidad mediante silencios, ironías o actitudes frías. Muchas veces evitan el conflicto directo, pero el malestar termina apareciendo de manera indirecta. Siguiente personalidad, la evitativa. Se relaciona con el miedo intenso al rechazo, o la crítica o hacer el ridículo. Estas personas suelen evitar situaciones sociales porque sienten mucha inseguridad. Aunque desean relacionarse con otros, el miedo termina limitándolos. Piensan constantemente cosas como seguro haré el ridículo o prefiero quedarme callado. La ansiedad social y la baja autoestima son características centrales de ese tipo de personalidad. Otra personalidad es la obsesiva. La personalidad obsesiva se caracteriza por el perfeccionismo, la necesidad de control y el exceso de orden. Son personas muy exigentes consigo mismas y con los demás. Necesitan planificar todo, absolutamente todo, y sienten incomodidad cuando las cosas no salen exactamente como ellos esperan. Por ejemplo, pueden frustrarse fácilmente cuando alguien rompe el orden o improvisa demasiado. Ellos, por ejemplo, suelen decir, así no se hacen las cosas, o todavía puede mejorar, hazlo mejor. Aunque son organizados, ser organizado no es algo negativo. El problema aparece cuando el perfeccionismo genera ansiedad constante y dificultad para relajarse. Otra personalidad es la mixta y también la personalidad atípica. A diferencia de los tipos anteriores, también existen estas personalidades. Y, por ejemplo, la mixta ocurre cuando una persona presenta características de varios tipos de personalidad al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien puede tener rasgos impulsivos, pero también experimentar ansiedad social o necesidad constante de aprobación. En estos casos resulta más difícil identificar un único patrón dominante. Por otro lado, la personalidad atípica hace referencia a personas que presentan rasgos variados que no encajan completamente dentro de una sola categoría específica. Es decir, muestran características muy diferentes y complejas que no corresponden claramente a un único tipo de personalidad. Comprender las personalidades humanas permite desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Muchas veces juzgamos comportamientos sin conocer las emociones, inseguridades o dificultad interna que una persona puede estar atravesando. La salud mental no debe convertirse en motivo de burla o estigmatización, sino en una oportunidad para comprender mejor el comportamiento humano. Y nuevamente es importante recordar que únicamente un profesional de salud mental puede realizar un diagnóstico adecuado. Identificarse con alguna característica no significa necesariamente tener un trastorno de personalidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que este podcast haya ayudado a comprender de manera más clara lo que son las personalidades del tipo B y el tipo C, así como la importancia de la salud mental y el respeto hacia los diferentes tipos de personalidad. Gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.